Padre, este proyecto que comenzamos lo hacemos en tu nombre y bajo tu señoría. Este día ensanchamos nuestro territorio, corremos las estacas de nuestra tienda y vamos por lo ilimitado de Dios. Oramos para que establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Hola, te saludo. ¿Te parece si te invito a un café conmigo? El café da un aroma especial, un sabor especial. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. En estos días, mientras meditaba sobre la gracia de Dios, le he dado gratitud al Señor porque ha tenido su gracia a mi favor. Me llama la atención que la iglesia primitiva en Hechos 4:33 llama y encomienda a la gente que envía a la gracia de Dios. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, había una manifestación del respaldo de Dios sobre ellos. Y la gente veía, miraba y observaba y palpaba que la abundante gracia de Dios era sobre ellos. La pregunta es, ¿qué ocurría? Entonces, en Hechos 14:26 dice, y de allí a Talía navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían de cumplir. Entonces, por la palabra de Dios me doy cuenta que la gracia realmente no es un buen deseo, sino que al menos yo quiero resaltar dos aspectos importantes que todo creyente y no creyente necesita para vivir la vida, y especialmente la vida cristiana. ¿Por qué la iglesia de Dios era encomendada a la gracia? ¿Por qué era tan importante esta experiencia para los cristianos primitivos, el de la gracia? Porque la iglesia de Antioquía oró para que la gracia de Dios fuera sobre Pablo y sobre Silas, y a medida que ellos iban saliendo los viajes misioneros, siempre los encomendaron a la gracia de Dios, siempre. El significado de la gracia. ¿Cuál es el significado de la gracia? La gracia más común de la palabra del Señor para cada uno de nosotros es favor inmerecido de Dios. Es aquello que no merecemos. En otras palabras, cuando éramos pecadores y no éramos merecedores de la gracia, sino que más bien éramos merecedores del castigo y del juicio de Dios, Dios nos miró y nos contempló con amor y nos perdonó. Y dice la palabra, por el puro afecto de su voluntad. Sin embargo, esto es solo la mitad del significado. Porque también aquí encuentro algo que me llena de alegría. Porque también la gracia implica un poder capacitador. Por eso es que los apóstoles y la iglesia primitiva hacía lo que hacía y se daban cuenta de que eran equipados y capacitados para hacer la obra del Señor. El mismo Señor Jesucristo en 2 de Tesalonicenses 2:16-17 dice lo siguiente, el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra, por la gracia. Entonces, por su gracia no solo nos hace aceptos a la familia de Dios, sino también que nos provee el poder necesario para vivir una vida cristiana. Entonces, la Escritura de esto nos habla. Uno, la gracia es un favor inmerecido que Dios nos da a nosotros. Cuando nos habla en Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Y segundo, es un poder capacitador.
Dice la palabra que en amor habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso amarnos. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1, 4 y 6. Y entonces nos damos cuenta que en todo ese capítulo se manifiesta un poder capacitador. En la salvación no solo es expresado el favor inmerecido de Dios, la salvación como un regalo. No tenemos que hacer nada más que arrepentirnos. Pero todo ese favor inmerecido que se va hacia nosotros es por el puro afecto de su voluntad, porque nos amó primero. Entonces nos invita a través del afecto de su voluntad a restaurarnos la comunión con Él, sin ser merecedores de ella, sino que además también nos capacita en Dios como única vía. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados. Porque bajo qué parámetro, bajo qué aspecto importante vamos a agregar algo a nosotros para ser nosotros mismos transformados. No tenemos la capacidad. Tantas veces la gente quiere ser mejor pero no puede. Quiere pensar de una manera distinta pero no puede. Quiere tener actitudes diferentes pero no puede. Alguien dice es que no me nace. Y es justo, porque llega un momento y un tiempo donde nada de lo que podamos hacer nos lleva al nivel de hacer la voluntad de Dios. Es ahí entonces que la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ahí vemos el tremendo equipamiento que la gracia de Dios nos da a nosotros. Primero, nos da un regalo, que es la salvación. Segundo, nos transforma, el poder transformador de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. ¿Para qué? Para que andemos en novedad de vida. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, la gracia de Dios escribe para nosotros un nuevo estilo de vida. Escribe para nosotros una nueva vida. Es decir, hace para nosotros una nueva historia. Que nosotros ni en los mejores momentos hubiéramos pensado que la gracia de Dios iba a estar en nosotros. Es por eso entonces que la gracia de Dios nos equipa para que tengamos una nueva vida en Cristo. Es por la gracia de Dios que nos ayuda a creer, a permanecer, a estar firmes en la fe. Es el poder capacitador que Dios nos otorga para que podamos ser fieles. No es mérito nuestro, sino que es la gracia de Dios. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otorgamiento de la gracia de Dios a algunos de los héroes de la palabra. Vemos aquí implícito ese poder capacitador que me sorprende cada día más, que Dios ha hecho con nosotros y lo ha hecho con los héroes de la Biblia. Uno de ellos, Moisés. La vida de Moisés es una muestra indeleble de la gracia de Dios en él. Éxodo 3:1, capítulo 4, del 1 al 13 también. El mandato de Dios para Moisés no fue una tarea ni pequeña ni fácil, era difícil. Era ir a confrontar un imperio que era el egipcio, un imperio dominante en todo el terreno. Era una nación impía. Su líder, Faraón, era un líder satánico. Tenía una autoridad catalogada como divina, era una deidad, y Dios manda a Moisés para ir a confrontar y dar una orden a él para que dejara ir al pueblo. Era el emperador, vivía la gente atemorizada por la acción de Faraón. Y cuando Dios le dijo a Moisés que descendiera a Egipto y le dijera a Faraón que dejara ir al pueblo, su pueblo de más de 2 millones de personas que vivían bajo una esclavitud subyugante, la respuesta inmediata de Moisés fue lo siguiente. Señor, le dijo, ¿y quién soy yo? Dios le dijo, ¿quién eres tú?
Moisés dice, ellos no me creerán, no soy elocuente, no sé hablar, tartamudeo para hablar, Señor, envía a otro. Que manifestaban su humildad y reconocía su incapacidad. Pero por la gracia, el poder capacitador de Dios para Moisés, entonces Moisés salió para Egipto y Dios lo respaldó con señales y maravillas y sacó a Israel de la esclavitud exactamente como Dios les dijo, solo por la gracia de Dios. ¿Y qué le parece a usted la vida de Gedeón? Cuando Dios llama a Gedeón para liberar a su pueblo del ejército conquistador de Madián. Y la respuesta de Gedeón a la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 13, de Jueces 6, revela una incredulidad. Dice, oh Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos va mal? Perdimos las cosechas, como que Dios nos ha desamparado y todo aquello. Y aun cuando el mismo Dios les animó y prometió que estaría con ellos, Gedeón les contestó, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Cómo voy a hacer esto? Gedeón manifestó su incompetencia, su temor, su incapacidad. Sin embargo, con la gracia de Dios fue fortalecido, nutrido de poder. Gedeón salvó a Israel y lo hizo no con una tremenda cantidad de gente, sino que con un pequeño grupo, 300 personas. No fue la fuerza de Gedeón, no fue el número indefinido de gente, fue solamente por la obediencia y la gracia de Dios que hizo la diferencia. ¿Sabes qué? Te invito a algo. Ponte en las manos de Dios, pongámonos en las manos de Dios. Y Dios contigo y conmigo va a marcar una diferencia en este tiempo. Que Dios necesita a levantar Gedeones, Dios necesita levantar hombres que se vean incapaces para confrontar y afrontar los nuevos desafíos que Dios tiene. Y vamos a ver más que nunca la gracia de Dios manifestado a través de nuestras palabras, a través de nuestras manos, a través de nuestras acciones. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, hablarías la palabra. Te invito, dejémonos capacitar por la gracia de Dios y veremos proezas, maravillas y milagros. Dios te bendice.